Buen día, gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Disfrutando el Camino. Acá nos reportamos desde Guatemala, más específicamente en El Remate. Hoy es un día muy importante porque con Facu, mi novio, venimos manejando desde Argentina hace más de un año con el sueño de llegar a Alaska. Y hoy nada más ni nada menos vamos a cruzar la frontera con México. La verdad que no podemos caer, no podemos entender qué es lo que está pasando. Es muy difícil, la verdad, no lo podemos creer. Vamos a tomar un rico desayuno antes de empezar el viaje. Frijoles, huevo, quesillo, es como una cuajada que comen acá en esta parte del mundo. Café, jugo de piña y pancito. Y un omelette, mira, espectáculo. Omelette, eso. Y acá nos hemos encontrado con Gabriel, Hola, un mendocino, provincia de Argentina. Miren dónde nos venimos a encontrar, ¿no? Mira, ¿no? Él viene haciendo el viaje al revés. De Alaska hasta Mendoza. Él compró una moto en Alaska y se va para Mendoza. Así que miren si hay formas de hacer este viaje, ¿no? Buen viaje y a disfrutar. Gracias. Y arrancamos nomás. Ya puso en marcha a Tutuca. Estamos a 3 horas y media, 200 kilómetros tenemos. No es poca cosa lo que tenemos que hacer. Hasta la frontera. Frontera del Seibo. Exactamente. Son las 10 y 5 de la mañana. Estamos saliendo tarde. Sí, pero bueno. es que nos quedamos charlando demasiado, Sí, pero bueno. obvio. Nos ponemos al día ahí, ¿viste? Así somos los argentinos. Nos vamos despidiendo también del famoso lago de Petén Itzá, que la verdad que es increíble esta parte de Guatemala. Creo que podría decir que al menos es mi preferida. Y ahora muy triste porque nos tenemos que ir. Nos apretaron los últimos días que nos quedan para estar acá en Centroamérica, pero esperemos en otro momento, con más tiempo, volver, ¿no? Uno tiene 3 meses en los 4 países del C4, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, y la verdad que 3 meses es muy poquito tiempo porque estos países tienen una cantidad de cosas que no se imaginan. A su vez estamos dejando Centroamérica hoy y vamos a pasar a un nuevo hemisferio. Exactamente. No me puedo creer. Norteamérica, la verdad. Norteamérica, porque México es parte de Norteamérica, pero parte de Latinoamérica también. Y ya que nos estamos yendo de Centroamérica después de 7 meses, tengo 2 preguntas para hacerte. ¿Qué lugarcito, no qué país, qué lugarcito te gustó más? Y sería el lugar que volverías si solamente podés elegir uno. Uf, qué pregunta difícil. Cualquier cosa que contestes siempre terminas quedando mal con alguien. Pero bueno, creo que por un tema de que lo disfrutamos y pudimos estar mucho tiempo y sentir la vibra del lugar. Me gustó mucho Roatán en Honduras, San Blas en Panamá, pero creo que lo que es el ambiente de Cahuita en Costa Rica, la verdad que fuimos muy felices en ese lugar. Sin duda sería el lugar que elegiría para volver porque me encantó. Bueno, yo voy a elegir Roatán. Y de país, tenés que elegir un país, sin ofender a nadie, ¿no? Me cuesta inclinarme por el que más me gustó, la verdad, porque cada país tiene su encanto. Pero sí voy a decir el que más me sorprendió de todos en cuanto a lo que yo esperaba o lo que se decía del país fue Honduras. Me gustó muchísimo, tiene unos paisajes increíbles, tienen esa maravilla en el Caribe que por suerte pudimos visitar. Yo creo que como país tengo que elegir Costa Rica. Costa Rica creo que es el lugar ideal para la biodiversidad. Lo puro que se siente Costa Rica, ¿no? Lo pura vida que se siente Costa Rica. Definitivamente fue el país que más me gustó de Centroamérica. Estamos pasando por el pueblito del Seibo, que es el ultimísimo pueblito de Guatemala. Allá vemos un cartel que ya lo van a ver, no voy a decir nada qué es lo que dice, pero ya estamos prácticamente en la frontera. A ver acá, como siempre uno no sabe por dónde ir. Esta es la única ruta que hay, así que me parece que es para ir a hacer migración. Nos hicieron ir caminando a la parte de México porque dicen que hoy es lunes y que posiblemente por ser lunes en México no nos dejen entrar porque no está abierto el banco. La verdad que no entendemos bien. El hombre de Guatemala nos explicó todo de muy mala gana. Sí, se había enojado el hombre. Se había enojado. Porque me dice, México no te van a dejar entrar porque el banco está cerrado. Así, de una. Te digo, ¿pero por qué? Y ya, no, dame el papel y bueno, andá sí, y que no te lo dejen sello entrar. Y después si no te pueden entrar, fíjate qué haces, nos dijo.
Como que me trata un poco mal el hombre, pero bueno, no, capaz. Tuvo un mal día. Bueno, gente, tenemos malas noticias. Acabamos de querer hacer el ingreso a México y nos acaban de decir que el banco los lunes está cerrado. Por ende, nosotros no podemos hacer el pago de la tasa del vehículo. Si fuéramos solamente personas las que cruzamos, no hay ningún problema. De hecho, yo me fijé y decía que la aduana estaba abierta todos los días. Es un banco especial, claro, que hace ese tipo de cobro, que la importación del vehículo al país, que los lunes no abre, entonces nos toma un poco por sorpresa. Así que ahora estamos de nuevo varados en una frontera una vez más. Si no vieron el video de Costa Rica, nos pasó exactamente lo mismo. Vamos a buscar algún hotel. Este pueblo es muy chiquito, encima de donde estábamos nosotros manejamos como 3 horas y media. Lo que tenemos mucho miedo es que no acepten tarjeta. No tenemos más quetzales. Igual los pocos quetzales que teníamos no nos iban a alcanzar para pagar una noche de hotel, así que a lo sumo dormiremos arriba del auto, pero encima son las 3 de la tarde. voy a bajarme a consultar acá a ver qué es lo que pasa. Unos momentos después. Ahí se acaba de fijar Facu. Bueno, por lo menos tienen para pagar con tarjeta, que era lo que más nos preocupaba. Otro hotel cerca sinceramente no vemos porque el lugar es muy chiquito, así que nos vamos a quedar acá. La habitación más barata cuesta $35 la noche. Otra opción, la verdad, no tenemos. Y lo cierto es que también nosotros ya teníamos pago un Airbnb del lado mexicano para cruzar y ya tener un lugar donde dormir. Fue error nuestro por no chequear por un lado, pero por otra parte jamás nos pasó que nos digan que un lunes un banco está cerrado. O sea, en una frontera. No sé. Miren, Pintoresco. Bueno, lo único que nos interesa a nosotros es que tenga wifi. Por ejemplo, el aire acondicionado está de más. Aunque hace un calor. Mañana será día de frontera. Hoy no pudo ser. Sí, a veces te cruzas con circunstancias en el camino y hay que resolver, y en este caso no era la muerte de nadie. Tuvimos que buscar un hotel que no era un gasto que teníamos previsto. Pero bueno, acá estamos. Por suerte, la gente muy amable nos recibió muy bien. ¿Y ahora qué pasó? Se cortó la luz. Yo no puedo creer. Nos pusimos a terminar unas cosas que teníamos pendientes acá con la computadora. No hay escritorio, bueno, la cama sirve como escritorio. Se corta la luz. Hay rachas buenas y hay rachas malas. Lo bueno no dura para siempre, lo malo tampoco. Así que hay que pasarlo, ya está. Al día siguiente. Muy buenos días, un nuevo día acá todavía en Guatemala. Exactamente. Nos estamos yendo para la frontera. Esperemos que hoy sea el famoso día que entremos a Norteamérica, porque ayer hicimos mucha expectativa y Se pinchó. al final tuvimos mala suerte. Gente, oficialmente estamos en México. La verdad que no lo podemos creer. Hasta dónde llegamos manejando, no lo podemos creer. Manejando. No se puede creer. No podemos Dimensionar. caer en la situación. No, es muy difícil. No podemos creer todavía dónde estamos, gente. Estamos en tierras aztecas, estamos en tierras mayas, estamos en un país de tantísimos actores, cantantes, que es imposible mencionarlos a tantos. Yo que soy deportista, la tierra de Checo Pérez en la Fórmula 1, en el boxeo, Canelo Álvarez, Julio César Chávez, tantos boxeadores mexicanos, jugadores de fútbol, no sé, primero que se me viene a la cabeza, el Chicharito Hernández, famosísimo también de la selección mexicana. No sé, creo que se nota mucho que estoy emocionado, ¿no? Sí. ¡Qué lindo! Estamos en tierras, como dice Facu, de tantísimos. Bueno, Chespirito también, muy conocido y muy querido en Argentina. Frida Kahlo, Cristian Nodal. Uf. Hay un montón. Luisito Comunica, que somos totalmente fanáticos. Estamos en la tierra del loco Luis, como dice él. La verdad que sí, estamos muy emocionados. Es que el trámite bastante rápido. Súper seguro, súper serio todo. Sí, muy serio, muy bueno. formal. Para el ingreso nos cobraron 861 pesos mexicanos por persona para 6 meses. Nos dieron 6 meses, así que miren todo el tiempo que tenemos para recorrer este país. Y cuesta $51 la importación temporal del vehículo. Ahora a disfrutar México nomás.
Hicimos una pequeña parada para actualizar mapas y demás porque en la frontera no había señal, entonces ahora estamos conectando todo para ya ir con el GPS. Y también paramos a hacer una parada obligatoria que hay que hacer acá en México, ¿no? O sea, es algo típico, no es algo como tradicional, pero es algo típico que es... ¿qué? El Oxxo. Vamos, miren, vamos a comprar algo para comer acá en el Oxxo. Sí, tenemos un hambre. Que es típico acá mexicano, así que nuestra primera comida va a ser el Oxxo. Después vamos a... Qué mal. Sí, después vamos a proseguir a probar comida más tradicional. Por ahora vamos a comprar esto de paso. Avanzando por Tenosique, vemos que acá dice Estación Tren Maya. Parece que llega hasta acá. Sí. Okay. Ahí dice tramo 1, Palenque Escárcega, algo así es. Claro, capaz que están construyendo o ya está en funcionamiento, eso sí que no lo sabemos. No lo sabemos y nos sorprendió porque está todo muy nuevo, obviamente, ¿no? Muy nuevo. Porque sabemos que el Tren Maya fue inaugurado también hace poco. Hemos seguido ruta porque nuestro destino final de hoy es Palenque. Y como siempre que ingresamos a un nuevo país, les vamos a decir unos datos curiosísimos de México. El nombre oficial de este país es Estados Unidos Mexicanos. Es un país que tiene 129 millones de habitantes, lo que lo convierte en el país hispanohablante más poblado del mundo. En este país se hablan más de 60 lenguas indígenas reconocidas, además del español, obvio. Sus principales festejos son el Día de Muertos, que va desde finales de octubre hasta principios de noviembre. Semana Santa también, que es muy colorido en todo el país. Y el 12 de diciembre se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe, que es la Virgen de México. Así es, y prontito se viene el Día de Muertos, así que si no estás suscrito al canal no olvides de activar la campanita porque tenemos una emoción por filmar esa fiesta tan conocida mundialmente, que cuánta gente viene de todo el mundo para esa fiesta. Y además le queríamos decir que México es el cuarto país más diverso del mundo en cuanto a biodiversidad, teniendo más de 200.000 especies registradas. Tiene más de 30 volcanes activos y tiene uno de los volcanes que sinceramente no me sale pronunciar el nombre, se lo voy a dejar acá escrito, que es uno de los más vigilados del mundo. Y además cuenta con más de 2.000 zonas arqueológicas entre las mayas y las aztecas. Es increíble. Y si hablamos de gastronomía, México tiene una de las más variadas del mundo y también mejores rankeadas a nivel mundial, con platos típicos como tacos, tamales, enchiladas, quesadillas, mole, siendo el chile el símbolo nacional de este país, con más de 100 especies diferentes de chiles. ¡Wow! La verdad que es una locura. Estamos entrando a la maravillosa ciudad de Palenque, donde acá se puede hacer base para ir a las ruinas de Palenque, que son muy famosas. Vamos a ver si podemos ir. Y ahora estamos buscando un Airbnb que alquilamos por un par de días. Vamos a estar acá un par de días para poder organizar las rutas por México, organizar qué vamos a hacer para el Día de Muertos y demás. Al día siguiente. Un nuevo día en el canal. Estamos nada más ni nada menos que en la ciudad de Palenque, en el estado de Chiapas. Como vieron que ayer llegamos. Sí. Anoche salimos a recorrer un poquito el pueblo, pero bueno, hoy también quisimos venir de día para mostrárselos cómo es el ambiente acá en el día, ¿no? Acá lo primero que vemos y me llama la atención es que venden jugo de Jamaica, de pozol con cacahuate y horchata. Después vamos a venir a tomar uno de esos, ¿eh? Quiero el de pozol, que no sé qué es, con cacahuate. También vemos muchos lugares de comida típica que venden tacos, quesadillas. No sé si mucho tamal no he visto, pero sí tacos, quesadillas que también queremos probar. Estamos locos por probar las famosas quesadillas y tacos mexicanos. No sé si cómo estaremos para el picante. Sofi, ¿cómo te ves? Me veo muy mal. Yo me fui acostumbrando este último tiempo. Y otra cosa que tenemos que solucionar y nos tiene bastante preocupados es que el auto Tutuca está perdiendo el líquido de freno. Y por lo que hemos visto acá no hay como un mecánico, por lo menos en el grupo de los viajeros no nos han recomendado. Estamos buscando, no hemos encontrado, sí. Estamos buscando a dónde ir. Eso me tiene un poco mal. Sí.
Lo que podemos encontrar acá en todas las esquinas, antes de cruzar la calle, son estos puestitos así, donde la gente incluso se viene a sentar a desayunar. Ahora ya se han levantado, pero hace un rato vimos que estaba lleno. Vamos a cruzar y vamos. Casi nos chocan, gente. Esta ciudad tiene 45.000 habitantes, aunque con el turismo obviamente aumenta. Y además dicen que la temperatura ideal en este lugar es de todo el año entre 25 y 35 grados. Nos vamos a quedar acá. Acá nos encontramos con Jaime. Nos va a contar un poquito, si quiere, Sí, cómo no. cómo es este jugo típico de acá de la zona. Pozol de maíz con cacao. Es hecho a base de, como dice la palabra, maíz y cacao. Es una bebida muy fresca. Es una bebida que te quita la sed, te amortigua el hambre. Es una bebida muy refrescante. Es típica de Palenque y Tabasco, así que lo vamos a tener que probar, obviamente. Claro que sí, amigo. Es una bebida hecha a base de maíz, cacao, que es el chocolate. Es una bebida muy refrescante. Miren, pozol mexicano acá en Palenque. Mira. Ahora sí. Con un poquito de azúcar queda espectacular. Y bueno, Sofi, para vos, ¿qué te pareció el jugo? Muy rico, la verdad, como decía el hombre. Y es verdad que te llena, ¿no? Te da como una sensación de saciedad, como el mate nuestro. Sí, yo creo que también te debe llenar por el maíz que tiene. Ah. No sé si estoy hablando macana, pero creo que porque está hecho a base de cacao y maíz. te debe- Macana en Argentina es como hablando burradas, por así decirlo. Sí, porque como que estoy diciendo algo que no es, sin saber. Y acá creo que Facu ya se sentó, encontramos un lugar, Tía City, que venden tacos y quesadillas, así que queremos probar. Miren, aceptan Mercado Pago. Esto es de Argentina, qué increíble. Así que, bueno, sí, Facu ya definitivamente se sentó a ver qué podemos probar. Ahora sí que vamos a decir que vamos a probar comida mexicana, ¿eh? ¿Con qué empezamos? Empezamos con taquitos. Pedimos 3 taquitos de pollo y 2 de carne. Miren qué bonitos. Y acá nos trajeron algo que me da miedo. Quiero probarlo, pero me da como temor a que pique mucho. Estamos en el país donde se come picante de verdad. Todo lo demás es mentira. Acá se come el verdadero picante. Para acompañar también nos trajeron una quesadilla, ¿eh? Tacos y quesadillas en el día de hoy, que recién entramos a México ayer nomás. Ya probamos esta salsita. Está bastante picante, gente. Ya no me animo. Quiero probar la otra, a ver. Pero ponele algo. No, pero la estoy cambiando antes porque si después le echo, si no me gusta. A ver. Las dos pican tremendo. Pero esto un poquito menos. Sin salsa, entonces. Gente, esperamos que les haya gustado este video. No olviden de activar la campanita porque México recién empieza. Queremos que nos dejen en comentarios qué lugares no nos podemos perder de este hermoso y gigante país. Sí, los queremos mucho, gente, y nos vemos en el próximo video. Pa' arriba, pa' abajo, pa' el centro. Adivina qué es lo que yo quiero. Izquierda, derecha, pa' dentro. Tequila pa' mi perdición.